Amigos hermanos de nuestro querido país, el Ecuador, de nuestra provincia, nuestros saludos a través de el Balcón Online o el Balcón TV Online desde la provincia de Santa Elena. Bienvenidos a este mundo fascinante de la información. Como ha sido público la promoción, debo referirme el día de hoy que estamos 30 de septiembre del año 2019. Si recuerdan, estimados amigos televidentes que están en redes sociales a través del canal virtual, este fatídico día para la Policía Nacional y muchos amigos que seguimos la información a través de la pantalla de televisión, el 30S. 9 años han pasado. Precisamente hoy, 9 años. Y qué coincidencia, un día laboral en todos los ámbitos. Hoy, trabajar y hablar sobre este importante tema del 30S. ¿Y quién más que hablar precisamente con una personalidad que tiene nuestra querida provincia de Santa Elena? Hace muchos años atrás, comandante provincial aquí en Santa Elena de la Policía Nacional del Ecuador, me refiero al coronel abogado Carlos Orbe Fiallos, quien se encuentra en este preciso instante a mi lado, el cual hemos invitado para hablar sobre este punto específico el día de hoy. No vamos a hablar de ningún otro tema, sino que básicamente lo que es el 30S. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Y por qué la invitación al coronel Carlos Orbe? Porque, si más no recuerdo, en él hay una unidad de parentesco y familia, con quien en aquel entonces fuera director del hospital de la policía en la capital ecuatoriana, Quito, coronel César Carrión. Es por esto de que hago esa respectiva invitación al coronel Carlos Orbe Fiallos. Ya estamos. Es por esto que hago esta invitación al coronel Orbe, quien más que como familia ha llegado, más allá de esta coyuntura, el acercamiento de familia, para manifestar qué mismo ocurrió. Pese a que ya ha habido varios criterios e informaciones por las respectivas investigaciones e indagaciones que se han dado, ¿y qué es lo que se logra determinar? Que todo ha sido una farsa, una mentira, por parte de quien fuera en aquel entonces presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Así dicen las investigaciones, no lo digo ni lo expreso yo porque estoy loco. Así dicen, hoy sale una publicación en Diario del Comercio recordando el fatídico día del 30S. Vamos a saludar con el coronel abogado Carlos Orbe Fiallos, aquí a través del canal virtual para todo el país y el mundo entero, desde la provincia de Santa Elena, el Balcón TV Online. ¿Qué tal, mi coronel? Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, estimado Enrique. Gracias para hacer algo de historia esta noche. Son 9 años de aquel fatídico día y justamente hoy uno de los prestigiosos diarios del país publica algo de el 30S recordándonos, y el titular que le ponen me parece que es lo más adecuado: símbolo de la sed de poder y la miseria humana. Eso es lo que constituyó el 30 de septiembre. Manejado mediáticamente, se crearon una cantidad de víctimas, crearon a una niña, la llamada Megan, que la Megan fue la que renació la democracia, crearon un movimiento 30S nunca más,
Bueno, y cuántas cosas han hecho, pero yo creo que en este espacio que vamos a charlar con usted, Enrique, vamos a ver cómo llegó el 30 de septiembre, cuáles fueron las causas para el 30 de septiembre. Coincidentemente, usted bien lo menciona, yo estuve aquí de comandante. Ustedes vieron el trabajo que acá se hizo. Me tocó frenarme fuerte con mis compañeros policías, a quienes envío un saludo. Y recordarles a ustedes, compañeros policías, que este día no debe ser olvidado, no debe ser borrado en nuestra mente. Este día fatídico, donde existe sangre de nuestros compañeros, debe ser un día para que la institución se levante y se ubique en el lugar que le corresponde. Ese es el sueño de los policías que forjamos de esta institución y que fue pisoteada, que fue arrinconada en el gobierno de Correa. Mire, coronel, revisando los medios nacionales, una publicación que hace Diario El Comercio, la fuente de información, de que hoy Rafael Correa tiene 16 denuncias vinculadas con el 30S, que todo esto apunta al mismo Rafael Correa. De acusador principal pasa a acusado. Rafael Correa enfrenta 16 procesos legales. Queja por presunto fraude procesal, vulneración de derechos, prevaricato, delito de odio, falsa imputación, etc. La denuncia más reciente es por lesa humanidad, un delito que no prescribe y está penado con cárcel de 26 a 30 años. Esta denuncia la presentaron recientemente, hace 15 días, el colectivo Víctimas del 30S y 4 policías condenados a 12 años de cárcel por intento de magnicidio. Pagaron 5 años y hoy están libres tras acceder a la prelibertad. El jueves, 3 de ellos estuvieron en la zona de donde se produjera la revuelta policial y uno de ellos, Giovanni Lazo, dice que sí estuvo allí, pero que jamás intentó asesinar al presidente. ¿Cuál mismo es la realidad de todos estos hechos, coronel? Permítame hacer la introducción con qué es lo que pasaba en la fuerza pública. Cuando me refiero a la fuerza pública me voy a referir a Fuerzas Armadas y Policía, porque así rezaba la Constitución en aquel entonces. Ajá. Antes de que se haga la Asamblea de Montecristi. En ese momento, quien les habla, me tocó laborar en la Comando General, era el secretario del señor comandante general de aquel entonces, y desde el año 2007, 8 y 9, desde que ingresa el señor Correa para el gobierno, ya comenzaron una serie de rumores, malestares, por ciertas acciones que el gobierno de Correa comenzó a hacer contra Fuerzas Armadas y contra Policía. Tengo una grande lista, que si me permite voy a leer algunas de ellas. Una de las principales que más nos molestaba era que se hablaba de la afectación o la desaparición del fuero policial que teníamos nosotros con un código penal propio y un código de procedimiento penal propio, tanto para Fuerzas Armadas y como para Policía. Muchos de los policías fueron procesados 2 veces por un mismo caso. Se creó una nueva ley de tránsito en que desaparecía la policía de tránsito. Bueno, esto no es tan relevante porque la policía mismo creía conveniente de que no está bien el servicio de tránsito, porque era un servicio que en vez de generar beneficios generaba problemas internos y hacia la ciudadanía. Se dan reformas del Código Penal, existe un debilitamiento al alto mando institucional, la negativa de la utilización de la política de la acción policial se negó, se pisoteó. Gente joven que ingresó con el gobierno, voy a referirme a una de ellas, perteneciente a la ruptura de los 25, me tocó recibirla en algún momento en el despacho del comandante general, en una actitud prepotente, grosera, malcriada, en unos muebles que se recibía a todas las personas que iban de visita al comandante general. La señorita ingresó, cruzó las piernas, subió las piernas, pidió una Coca-Cola y que no tienen plata. Entonces ese tipo de cosas fueron generando malestar. Se mofaban de las acciones que quisieron cambiar, y de hecho cambiaron la cultura institucional, cambiaron nuestra historia, y no fue únicamente en policía, fue también en Fuerzas Armadas. Entonces este tipo de cosas iba poco a poco molestando a la institución. Los policías, como Fuerzas Armadas, tenemos agregadurías de muchos países
y uno de los pedidos primeros fue que desaparezcan las regadurías, porque lo que se hace es mantener a una cantidad de gente que no hace nada, cosa que es distinto, yo lo puedo demostrar como agregado que estuve en la Embajada del Reino de España, la cantidad de cosas que se hizo a favor de nuestros compatriotas. O sea, no es como ellos nos calificaban, se sigue acumulando el malestar. La intención y posterior eliminación de la personería jurídica de la Policía Nacional, cosa que así se lo hace, eso se le hace después del 30 de septiembre. Escandalosos contratos en adquisición de materiales para uso policial, corrupción. Y yo puedo dar fe, y aquí me comprometo, Enrique, en la compra de 3,000 pistolas que se hizo en la administración de un ministro de aquel entonces. Pistolas que en Austria costaban $350, le pasaron por $3,000. Todo esto fue generando y sigue el incremento de las molestias. Que nos van a quitar la cesantía, que nos van a quitar el ISPOL, el proceso de homologación salarial, nos cambiaron nuestros uniformes, el proceso de reclutamiento que se hacía para el ingreso a la institución fue manejado políticamente. Y ahí tenemos los resultados. Hace pocos días fue muerto un ex policía preso en la penitenciaría del Litoral y que se vio escandalosamente en los medios de comunicación cómo se hace el entierro, le ponen pistolas, le ponen revólveres, le ponen un subfusil, le ponen una botella de whisky. Eso escandalizó. Ese fue un ex policía que fue expulsado de la institución, pero ese policía fue ingresado por el gobierno del señor Correa y ese era un señor Latin King. Todo esto tenemos que ir aclarando y manifestar qué es lo que seguía incrementando la molestia. ¿Cómo va a ser posible que la Policía Nacional y los miembros de Fuerzas Armadas algún momento controlaron y redujeron la presencia de un movimiento subversivo que hizo mucho daño al país? Usted recordará, Enrique, y la persona que está entre las edades que estamos hablando nosotros, nos van a dar razón. ¿Qué es lo que hizo ABC en el Ecuador? Alfaro vive carajo. Alfaro vive carajo. Muerte, sangre, robos, a so pretexto de recuperar. ¿Recuperar qué? Ellos, a los 30 años, vuelven al gobierno y comienzan una persecución de aquel entonces, que fueron los oficiales, los policías, que hicieron el trabajo para controlar y, no diría el término eliminar, porque a la final no se eliminaron, pero ponerles en orden y ponerles donde debían estar, presos. Ellos son los que llegaron a ser ministros, ellos son los que llegaron a ser viceministros de defensa, pues llegaron a ser viceministros de gobierno. Sigue incrementando el malestar. Luego, entre estos mismos tiempos, le entregan funciones de seguridad y de tantas cosas al ministerio, al Distrito Metropolitano de Quito, y comienza a crearse una pugna entre policía y el alcalde de aquel entonces, perteneciente a la Revolución Ciudadana. La creación de la Comisión de la Verdad, se creó una Comisión de la Verdad para analizar, sancionar, investigar los delitos cometidos en el Febres Corderismo, en la que intervinieron militares y policías. Producto de eso, tenemos una cantidad de policías militares, muchos de ellos ya en la tercera edad, que están en Estados Unidos, están con arresto domiciliario, y otros compañeros que se encuentran en Miami con protección. Todo eso fue minando el malestar este. La destrucción de la disciplina policial, la postergación de las altas, las bajas, los ascensos, no querían firmar, la posterior creación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que es lo que le tiene a la policía atadas de pies y manos, que ya hemos conversado con usted, la eliminación de los aguinaldos navideños. Los policías históricamente recibían un buen aguinaldo, con el señor Correa desapareció, igual se sigue minando. Se desarma la institución policial, algo muy importante. Ustedes recordarán, estimados amigos, estimado Enrique, que el señor Yalc se oponía a que los detenidos sean transportados en las camionetas. Gustavo Yalc. De Gustavo Yalc. Y había una oposición tenaz
que algunos policías resultaron hasta sancionados por no haber cumplido la disposición de esa. Si la policía tenía camionetas donde se procedía a la detención de 4, 5, 6 detenidos, ¿dónde se les llevaba? Entonces no nos den camionetas, den unos jeeps, den unos vehículos apropiados para que los detenidos sean tratados como supuestamente el señor ya decía. No con esto quiero decir ni justificar que los detenidos deben ser maltratados, por si acaso. Entonces, este tipo de cosas es lo que sigue minando a la institución policial. Luego de eso vienen las intenciones de eliminar los grupos de élites, que son de renombre nacional e internacional, como es el GIR, el GOE. De hecho, eliminó la Unidad de Investigaciones Especiales, que dio tantas glorias al país y a la institución policial, y otros grupos más. Muchos de los procesados fueron enviados a cárceles comunes. El menosprecio presidencial hacia la institución en las famosas sabatinas, que más que sabatinas eran otras cosas. Y luego de eso, ante este malestar, por el mes de septiembre, desde los inicios, comienzan a circular una cantidad de pasquines en que se sentía la molestia del personal policial y militar, porque algún rato, y aquí lo tengo, los informes de inteligencia, en que dan a notar el malestar que existía en Fuerzas Armadas y en Policía Nacional. No es de Enrique únicamente en la Policía Nacional, es de Fuerzas Armadas mayormente y Policía Nacional. La gota que derrama el vaso es la Ley Orgánica de Servicio Público, la famosa LOSEP, que es firmada a las 23 horas del 29 de septiembre a las 11 de la noche, en el Congreso Nacional. Los policías que eran parte de la escolta legislativa comunican a sus compañeros: terminaron de afectarnos, firmaron a LOSEP, nos quitan tantos derechos. Claro, los policías, y le hablo a un policía que ha sido de la calle, he sido un policía de la calle, y ustedes, compañeros, me darán la razón y fe de lo que yo estoy hablando. El trabajo policial no es de trabajo que yo salgo a las 8, llego a las 12, voy a almuerzo, regreso nuevamente a las 2 y salgo a las 5 de la tarde. El trabajo policial es sin horario. El trabajo policial es de movilizarme, coger mis maletas y me mandan de Santa Elena, me mandan al Lago Agrio y tengo que cumplir. Es un trabajo muy esforzado, se requiere en realidad, Enrique, de mucha fuerza, de mucho carácter para ser policía. Los verdaderos policías, los policías de honor, sabemos y damos fe de lo que es ser policía. Sobre esto hemos ganado o ganamos por muchos años ciertos derechos. Al momento de una condecoración, en efecto, uno se recibía un estímulo económico que no era mucho, pero un estímulo económico. Cuando al policía le daban el pase, creo que nos pagaban $50 por movilización. De aquí al oriente, ¿quién me cobra $50? Nos quitaron los comedores, nos quitaron los casinos, pero la gota que derrama el vaso es la Ley Orgánica de Servicio Público, la famosa LOSEP. Aquel día, Enrique, yo tuve una reunión con el señor Gustavo Yalc, que estuvo aquí el 29 de septiembre de hace 9 años, pasándonos revista, tomándonos la lección a los policías. Y no, ¿para qué? El Comando Santa Elena estuvo muy bien, conversé con Gustavo Yalc, y esa noche, como decir a esta hora Gustavo Yalc, le dije: señor ministro, hay serios problemas de la institución policial en Fuerzas Armadas, controlen, no provoquen, se viene algo fuerte. Como intuyendo, a las 6 de la mañana, ese día no asistí a clases de la universidad, usted recordará, creo que tuvieron asueto, no asistí y me fui a descansar en horas de la tarde, ya muy noche, debe haber sido 11, 12 de la noche. A las 6:30 sonaba insistentemente mi teléfono y era el policía que cumplía las funciones de conductor y me manifestaba que había serios problemas, que sintonice un canal de televisión. Cuando sintonizo el canal de televisión, veo que los policías estaban tomados del regimiento Quito y protestando. Bueno, y ese es el gran inicio del 30 de septiembre. Ahora, en lo que respecta a este inicio del 30 de septiembre, hay varios videos. ¿Esos videos son reales? Muchos de los videos son reales, otros son forjados. Mire, Enrique, la familia Orbe, la familia Carrión, usted mencionaba de
del coronel Carrión, efectivamente él es casado con una hermana mía, Janet Orbe, una mujer luchadora, una mujer que le hizo temblar al cobarde dictador. Y le voy a decir por qué. Porque a veces nos falla un poco la memoria. Es mi hermana la que hace una huelga de hambre en las afueras del ministerio fiscal, en donde no, le quisieron quitar a mis sobrinos. Hubo una persecución tenaz, mi madre en aquel entonces, mis hermanos, todos apoyándole a mi hermana por la injusticia de que le pusieron preso a mi cuñado por 8 meses, infamemente, tan solo por haber dicho la verdad que el presidente de aquel entonces no estuvo secuestrado. Y no estuvo secuestrado, y lo puedo demostrar con documentos, con fotografías, con todo lo que ustedes deseen esta noche, Enrique. ¿Podemos pasar a ver algún video, mi coronel, que tenemos? Perfecto. Por favor, adelante, producción, para ver. Y que nos vaya detallando el coronel qué fue eso o qué pasó allí. Adelante, producción. Señores legisladores, pero ustedes fueron testigos ahorita de la reacción de los compañeros policías que definitivamente han decidido ya no dejar ingresar a nadie. Es irresponsable poner cadenas cuando no es suyo. No es su casa. Esta es casa del pueblo. Esto no es casa. Déjale, por favor. Está violentando. ¿Qué violentando? Está violentando. Casa de la democracia. No sé si la palabra se ha tomado. Ustedes saben que hay la parte comercial. En ese momento yo le llamé al presidente de la República, le dije que había esta novedad en el regimiento Quito. Me dijo, ¿y por qué están en esta actitud? ¿Qué es lo que están demandando? Entonces le he dado a conocer que lo que demandaban era que pensaban que estaban perdiendo el sistema de condecoraciones, que pensaban que iban a perder los beneficios económicos de monumentos de los ascensos. Estamos reclamando los derechos, reclamando nuestros derechos que se ven perjudicados. Nos han quitado condecoración que la recibimos cada 5 años, cada 10 años. Entonces, no es que la recibimos todos los meses, ni incluido en el sueldo. Estamos reclamando algo que lo hemos ganado por derecho, un derecho adquirido de hace mucho tiempo. Llegué acá y no había mayor problema porque llegué temprano, porque eran las 8:30, 9, no se escuchaban muchas cosas y eso que es cerca. Mi trabajo es analizar los equipos oftalmológicos que la empresa distribuye. Damos mantenimiento a los equipos que ya fueron vendidos e instalamos en cambio los que están por venderse. Estos aparatos son equipos de medición, miden el iris, miden la luminosidad de los ojos. Bueno, seguimos conversando el tema, mi coronel Carlos Orbe Fiallos. Está en la línea telefónica el coronel Rolando, ¿no? Rolando Tapia. Rolando Tapia. Él era en ese entonces jefe de la escolta legislativa, si más no recuerdo. Mi coronel, un gusto saludarlo a través del canal virtual televisivo de redes sociales, el Balcón TV online para todo el país y el mundo entero. Estamos hablando y recordando este momento fatídico del 30 de septiembre, el 30S, que resulta ser que por las investigaciones todo había sido una farsa. Coronel Rolando Tapia, un gusto saludarlo para la provincia, para todo el Ecuador. Buenas noches. El gusto, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo fraterno a través de estos micrófonos para la gran audición que ustedes tienen. Un gusto y estoy a la orden para poder contestar las inquietudes que ustedes tengan. Coronel, convérsenos la realidad de estos hechos. Usted lo estamos teniendo en la línea telefónica, en el respectivo audio, pero estamos observando también un video en el que se hace referencia a los hechos que se suscitaron aquel 30 de septiembre, estimado coronel. Esto es en la Asamblea Nacional, creo, ¿no? ¿Es así? Sí, cuando se aprueba esto, mi estimado coronel. Adelante, lo escucho. Bueno, gracias. Como usted bien había hecho referencia,
en los fatídicos hechos del 30 de septiembre de 2010. Yo fungía como el comandante de la escolta legislativa. Consiguientemente, los hechos que se suscitaban el fatídico día, yo lo acababa de mencionar, se suscitaron en las inmediaciones del regimiento Quito número 1, en las inmediaciones del hospital. Consiguientemente, mi actividad profesional estuvo centrada expresamente al área de mi responsabilidad. ¿Cuál era? El cuidado de las instalaciones de la Asamblea Nacional, del edificio, de sus funcionarios y de sus bienes. Consiguientemente, debo manifestarle que ante los hechos que se suscitaban, se dieron cita al lugar movimientos políticos, movimientos sociales, que lógicamente aprovechándose de la circunstancia que se vivía, pues decían que la Asamblea Nacional era la casa del pueblo y que consiguientemente ellos deberían ingresar a la casa del pueblo. Esa era mi responsabilidad, resguardar las instalaciones de la Asamblea. Hubo un momento en la que me vi obligado, lógicamente, a extremar las seguridades debido también a la falta de personal, ya que pues el personal de amanecida, el personal que hacía guardia desde el 29 hacia el 30 de septiembre, pues en la mañana, luego de haber amanecido en su turno de guardia, ellos salieron pues ya con sus días blancos. Consiguientemente, yo tenía un grupo minúsculo de policías operativos en la Asamblea. Consiguientemente, se ponía riesgosa la situación de una toma forzada por parte de estos colectivos que se habían dado cita allí. Y tal es así que me vi obligado a extremar medidas de seguridad. Consiguientemente, en su momento, yo me vi obligado a cerrar las puertas del acceso principal que llamamos de la Asamblea, incluso con alambres. Y lógicamente iban a medida que iban transcurriendo las horas, llegaban los asambleístas y el grupo de policías que estaban a cargo de esta misión, llamémoslo así, pues comedidamente se les pedía a los señores asambleístas que se tomaran la molestia de ingresar por la parte de atrás. Nosotros habíamos habilitado una puerta en la parte posterior en donde pudieran ingresar los señores asambleístas. Pero sin embargo, de eso justamente se tomaron para luego incautarme, manifestando que yo había impedido el ingreso de los señores asambleístas a las inmediaciones, al interior de la Asamblea. Esa primera acusación yo lo desvirtué con pruebas contundentes, muy sencillo, a través de una carta al señor director administrativo que le certifique cuántos señores asambleístas ingresaron y a qué horas y por qué puestas de acceso. Pues eso fue muy fácil a través del sistema de televisión, las tarjetas magnéticas, pues le entregaban una foto y la hora, el momento que ingresaron los señores asambleístas. Teniendo como resultado aproximadamente un 90% de señores asambleístas que ingresaron el 30 de septiembre a sus inmediaciones al interior de la Asamblea para cumplir con sus actividades que tenían. Pues sin embargo, esa fue la acusación que se me hizo en primera instancia. Cuando fuimos a la audiencia, esa fue mi prueba de descargo, pero sin embargo no se me tomó en cuenta. Y ahora todo el país conoce por qué no se me tomaba en cuenta. Cuando conocemos a través de los últimos hallazgos que hemos encontrado con los PAMES y con los correos de Pamela Martínez, información que había una oficina apéndice de la justicia en donde se elaboraban los juicios y simplemente se les transmitía a los tribunales para que simplemente se ejecute y listo. Esa es justamente una de las razones, y debo exaltar el asunto. En mi caso, hombres de derecho lo han considerado como una barbaridad jurídica. Existen más de 30 violaciones, pero violaciones, permítanme que exalte, groseras al debido proceso, atentados contra la vida, violaciones de la Constitución y una serie de situaciones. Pues porque efectivamente esas sentencias ya estuvieron prefabricadas y también lógicamente los jueces que estuvieron y se prestaron para los que tenían que simplemente ejecutarlo. Yo aviso que a ellos se debe justamente este número de violación. Bueno, pues dígame. Coronel, perdóneme. Usted, por esas cosas del destino y de la vida, como está conversando y relatando la realidad de estos hechos, ¿usted estuvo preso, coronel? Y si estuvo preso, perdóneme el término, o detenido, no sé cómo lo determinen,
ustedes que son miembros de la Policía Nacional de la Fuerza Pública, ¿cómo es que usted va preso o va detenido cuando ahora se sabe que todo es una farsa? ¿Cómo queda esta situación, mi estimado coronel Rolando Tapia, en ese entonces que usted era el comandante en la Asamblea Nacional, comandante de la Policía de la Asamblea Nacional? ¿Cómo queda esta situación cuando se arma una situación totalmente negativa para perjudicar a miembros activos de la Policía Nacional, entre uno de ellos usted, mi coronel Tapia? Bueno, ¿qué decirle? Esa era nuestra gran verdad en los momentos que vivíamos. Pero no se olvide que definitivamente la justicia estaba agotada, que los medios de comunicación estaban a disposición justamente de esta gran farsa que yo le llamaría la farsa del siglo, sin precedentes. Una farsa que a través de la vida republicana del país no se ha suscitado. Es esta famosa farsa del 30 de septiembre. Yo cuando empezaba en este periplo lamentable en mi vida, definitivamente, yo había manifestado impotente que será el tiempo el que nos dé la verdad y también obrará la justicia divina. Han transcurrido 9 años y efectivamente es el tiempo que hoy nos ha dado la posibilidad de que el país se vaya enterando de la verdadera realidad de esta farsa, de esta mentira macabra que en su momento se inventó y responsabilizó al expresidente Correa de toda esta situación. Es lamentable y es triste, ¿no?, de saber que tuvimos que pagar penas por hechos que nunca nosotros cometimos. En mi caso, yo fui sentenciado a 4 años de prisión por el supuesto delito de atentar contra la seguridad interna del Estado. Hoy por hoy existen demasiadas pruebas y demasiadas evidencias que hacen mirar que definitivamente esto fue una farsa, que esto fue un montaje. Más cuando escuchamos de la misma boca del presidente de la República, en su momento vicepresidente, refiriéndome al licenciado Lenín Moreno, el presidente actual de la República, cuando él enfáticamente y en más de una ocasión y en cadenas de televisión y lo ha manifestado que el 30 de septiembre fue una farsa. Anteriormente también esto lo manifestó el excontralor Poli, cuando él hablaba del famoso informe de la verdad y la justicia y decía que ese informe habla por sí solo y que era una farsa y era un montaje. También corrobora todas estas aceleraciones el borrador de Contraloría, en donde efectivamente se establece que se gastó 1,5 millones para pautar medios, para editar videos y venderle al país la famosa teoría de ellos del intento de golpe de Estado. Correcto. Una farsa que a través del tiempo ha quedado al descubierto y en la opinión pública. Correcto. Muchas gracias su atención, esa deferencia. Tenemos otros contactos también. Gracias a esa atención que usted ha tenido para con este medio de información, diciendo la verdad, manifestando las cosas como deben de ser, mi estimado coronel Rolando Tapia. Gracias ese contacto que hemos tenido con usted, coronel Tapia. A ustedes la oportunidad que nos han brindado de poder a través de estos micrófonos difundir nuestra gran verdad. El día de hoy ha sido un aniversario del 30 de septiembre, hemos despedido los actos programados. Lógicamente estuvimos yo fui miembro de la mesa de la verdad y la justicia, expresamente de los miembros del 30S de la Fuerza Pública. Y tuvimos una actividad en el Consejo de la Judicatura, fuimos recibidos en el pleno del Consejo de la Judicatura, presidido lógicamente por la señora Presidente, y hemos expuesto pues nuestros casos y se ha comprometido al menos en lo que respecta el tema disciplinario que van a tomar acciones justamente con estos jueces. No nos olvidemos que en el informe de la Mesa de la Verdad y la Justicia son 500 jueces, entre jueces y fiscales que están nombrados por actos dolosos de los casos que ellos llevaron. Son 14 jueces de la Corte Nacional que están nombrados dentro de la Mesa de la Verdad y Justicia. Consiguientemente ha sido un ofrecimiento a la señora Presidenta del Consejo de la Judicatura tomar especial atención, especialmente ahora cuando estamos en un proceso de depuración y de calificación de los jueces de la Corte Nacional. Entonces nosotros nos vamos a mantener expectantes. Ese ha sido el compromiso de la señora Presidenta del Consejo de la Judicatura, quien además ha dado las instructivas pues, en sus instancias para que se tome cartas en el asunto. Correcto. Muchas gracias, coronel Rolando Tapia. Coronel Orbe. A ustedes muchas gracias. Una buena noche. Buenas noches. Rolando Tapia estuvo detenido como muchos otros policías, entre jefes, oficiales, clases.
Yo tengo que reconocer algo, Pero, Enrique. pero aquí hay una cosa, coronel Orbe. Lo que está manifestando, el relato que ha hecho el coronel Rolando Tapia, jefe de escolta en la Asamblea Nacional, de la tercera escolta creo que es, ¿no? De la escolta legislativa. Ya, de la escolta Él legislativa. era el jefe de la escolta legislativa. Mire, lo que dice él, una gran verdad. El presidente de la República manifestó que era una farsa, y lo acaba de decir Rolando Tapia, el coronel. El señor presidente Lenín Moreno lo ha ratificado por varias ocasiones de que fue una farsa. Ya, si se ha dicho que es una farsa, no lo ha dicho cualquier persona, lo ha dicho el presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí. Entonces, si se ha dicho que es una farsa, yo no logro entender, mi estimado coronel Orbe, y esa pregunta se me escapó a decirle al coronel Tapia, ¿cómo es que en el país reclaman y piden algunos ciudadanos el retorno de Rafael Correa cuando ha hecho tanto daño al Ecuador, de acuerdo a las expresiones que se están vertiendo, y acabamos de escuchar una vez más al coronel Rolando Tapia, su verdad, mi estimado coronel Orbe? Existirá siempre gente que se bloquee, no quiere entender la verdad. Estamos viendo el robo que se hizo, son 70.000 millones de dólares. Hay gente que fue afín, hay gente que se lucró, hay gente que tuvo un trabajito, tuvo una oportunidad de trabajo. O sea, ellos defienden sus Tuvo rubros que negocios. recibieron. Lo que quieren es mantener ese estatus. Pero lo ideal sería que abran su mente y vean la cantidad de errores y el daño que se le hizo al país. Si usted me dice en la Revolución Ciudadana, no hay tal Revolución Ciudadana. ¿Quién le habla? ¿Quién está de frente? Estuve siempre identificado con la izquierda. Pero de ver lo que pasó con el señor presidente Correa, ¿qué izquierda es esto? ¿Qué tipo de izquierda es la que manejaron los que yo creía que eran nuestros compañeros? ¿La izquierda para enriquecerse? Si es que sería así, estaríamos en otro nivel, Cuba estaría en otro nivel, Venezuela estaría en otro nivel, Nicaragua estaría en otro nivel. Lo que estamos viendo es pobreza. Si es que el socialismo sería una buena opción, no tendríamos a tantos hermanos venezolanos en Perú, en Colombia, en Ecuador. Sí, o sea, lamentablemente de parte del señor presidente, que yo algún rato confié, y lo digo ante ustedes, yo confié, pero luego el 30 de septiembre hubo un quiebre, y no es de quiebre únicamente para lo que llegó a mi institución, es un quiebre en todo el país. ¿Qué es lo que pasa después del 30 de septiembre? Es un presidente terco, reacio, abusivo, grosero, perseguidor. Acuérdense aquí en Salinas, en Santa Elena, hay 2 personas que son detenidas porque le hacen señas o le gritan algo a Correa, ¿se acuerdan? Claro. ¿Sí? Y eso era recurrente en todo el país. Cuando dice que él es el jefe del Estado, y el Estado representa todas las entidades, la función judicial, la corte tal, bueno, y comienza a nombrar. Judicial, Es decir, toda la todo institución esto del es Estado. mío y nadie manda, solo yo. Tanta persecución, tanta muerte. Y yo le aseguro algo, libre de odios, libre de sentimientos, porque no estoy a ese nivel, pero el 30 de septiembre le va a hacer llorar al presidente Correa. Porque están saliendo las evidencias, están saliendo los casos, no va a poder negar. Hace un rato un tuit que le tengo en mis tweets, que es un juego de lo que están haciendo los medios de comunicación, de decir que no pasó nada y que él fue el víctima del 30 de septiembre. Le quiero comentar algo. Cuando yo ingreso a la policía en el año de 1980, estaba de presidente un excelente presidente, un estadista, Jaime Rondón Aguilera. Ministro de Gobierno, de aquel entonces, Carlos Ferro Blum. Acuérdense, las siguientes generaciones, acuérdense, hay una entrega de aguinaldos navideños que no agrada a los policías de aquel entonces. El famoso muñecas de trapo, ¿recuerdan? Claro. Que eso le costó la salida de aquel ministro y le elevó, porque quien le llevó y le sentó en el banquillo fue en aquel entonces el diputado León Febres Cordero. Y eso le catapulta a Febres Cordero para que posteriormente sea presidente. Bueno, ante esta breve historia que les hago, ¿qué es lo que pasa cuando hay una insubordinación policial?
los policías se levantan y comienzan a manifestarse porque les entregaron esas muñecas de trapo y andaban en las calles y votaban, y que salga el comandante general y que salga el ministro del Interior. Claro, ante la talla de un señor Jaime Rodríguez Aguilera, él no va a meterse a la boca del lobo. Él no va a meterse a la boca del lobo, para eso tiene un ministro y un comandante general. Me solucionan el problema. Hasta las 2 de la tarde el problema estuvo solucionado. ¿Sí? Eso es de una persona pensante, de un estadista, y hemos tenido otros casos más, que ha sido el presidente el que ha dicho, ministro me soluciona y comandante general me soluciona, o el alto mando institucional. Pero un bravucón, uno que se abre las corbatas, uno que va a provocar, y mátenme, por favor, eso es de un presidente. Ese es el presidente que nosotros los ecuatorianos elegimos. Por favor, tiene que pagar las consecuencias. Tiene que pagar las consecuencias, porque no es un muerto, Enrique. Casualmente, no es un muerto. ¿Cuántos muertos hay? Porque solamente se habla de un cadáver que es Froilán Jiménez. O sea, Enrique, no hay más muertos. Y se decía que había 7 u 8 heridos. Pero viendo la prensa nacional, hay como 200 y más heridos, pues, mi estimado coronel. Froilán Jiménez es el caso más emblemático porque es lo que se vio tétricamente en la televisión, de verle caer a un policía herido y muerto por balas militares, aunque el comandante o el jefe de comando conjunto aquel entonces dirá que no es así. Pero también, con todo el respeto a nuestros hermanos de Fuerzas Armadas, por cumplir órdenes no legales, tendrán que ir a acompañar al señor Correa en la cárcel. El jefe de comando conjunto, los jefes de los comandantes generales, el jefe de operaciones, el que incursionó al hospital, los policías los militares que dispararon a policías. Ellos tienen que irse. ¿Y cómo van a determinar Hay quién cosas disparó, graves, coronel? hay pruebas y ya están manejándose esas pruebas. Pero esas balas no son las mismas que utilizan todos los militares. O sea, ¿cómo se determina quién fue y quién es el responsable? Mire, hay un libro que realiza el general, comandante general jefe de comando conjunto de aquel entonces, Ernesto González. Muy sumisos al poder, tanto de Fuerzas Armadas como de policías. Sumisos al poder. Únicamente pensando en que quieren ser comandantes generales, que quieren ascender a generales, que quieren ser jefes de comando conjunto, que quieren ser jefes de Estado Mayor, que no sé qué. Ahí están las consecuencias. Vendieron a unas instituciones, vendieron a nuestras nobles instituciones. Y ahí está el grave error del general Ernesto González. ¿Qué es lo que hace Ernesto González para lavarse las manos posteriormente? Publica un libro, Memorias de un comandante, en donde él candorosamente dice que fue el hígado, el mal carácter del presidente, el que provocó una mala orden. Si nosotros revisamos la Constitución, quienes cumplen esas órdenes deben ser sancionados. Con todo respeto, el general González debe ir con sus huesos tras las rejas. Él dice que no hubo material de armas de guerra. Y yo le voy a demostrar con documentos que hubo armas de guerra. Él manifiesta de que no hubo el medio o un transporte blindado para sacar al presidente cuando se realiza el supuesto rescate. Y le voy a demostrar con documentos firmados por el jefe de Estado Mayor Conjunto, el documento en donde estaban tanquetas y vehículos blindados para sacarle al supuesto secuestrado, a ese pobrecito secuestrado. Con documentos. Mire, lo más emblemático, lo que más está en la memoria de la gente, es la muerte de Froilán Jiménez. Claro. A Froilán Jiménez le ofrecen a la familia casa, trabajo, le ofrecen cuidado al hijo, becas y todo eso. Después de estar aquí en Santa Elena, me voy a Manaví de comandante, recordará, y luego me voy de comandante a Loja. Y ellos no se esperaban que ahí esté el coronel de comandante en Loja, y es a mí a quien me pide el ministro Serrano de aquel entonces, otro perverso ser, que le preste el casino y le preste la gente, que las mesas, que la banda de música, que los altavoces, porque le van a hacer bautizo del hijo de Froilán Jiménez. Está hablando del ministro José Serrano. José Serrano. Ya. José Serrano. Entonces, dejémosle a un ladito al Froilán Jiménez. Ujú. ¿Sí? Hay un caso que los ciudadanos no recordarán. Se trata de la muerte del policía Efraín Calderón.
le hago la pregunta y permítame que sea atrevido, porque que me pregunte de usted, ahora yo quiero preguntarle, ¿ha escuchado al señor Calderón? ¿La No. muerte del policía Calderón? Nunca, como le estoy explicando, solamente Se lo menciona. que hemos conocido es la muerte de un policía que es el señor Froilán Jiménez. Paso a comentarle rápidamente qué es lo que sucede con el señor Efraín Calderón. Yo quiero antes de pasar a esto, Enrique, indicarle que yo estoy listo a lanzar un libro sobre el 30 de septiembre. Me he cortado la publicación porque está variando las cosas, está tomando otro rumbo y no quiero presentar algo que luego va a contrarrestar con lo que está sucediendo en los actuales momentos. Con el desenlace que se dé en estos meses, en estos días, yo terminaré mi obra y tendré el privilegio de presentarla en esta provincia. Para hacer esa obra, obvio, tengo que tener mucho material, mucha información, muchos elementos para poder escribir, y justamente los voy a hacer hoy, aquí, hablando. Froilán Jiménez, existe un video del policía Calderón, un policía ibarreño, fue el único sustento de la familia Calderón allá en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra. Se termina la incursión militar, como a las 8:30 de la noche. Hay una disposición que los policías salgan vestidos de civil, que ya pueden retirarse, que ya. El policía Calderón con un señor oficial y otros policías más salen recién a almorzar y a merendar. 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. Pasa una ambulancia por donde antes era el regimiento Quito, el antiguo regimiento Quito, por el mercado central, por las calles Montúfar y la memoria me falla, pero en pleno centro de Quito. Pasa una ambulancia, abren de la ambulancia y disparan al grupo de policías y cae el policía Efraín Calderón. Cae muerto. Ni siquiera decir fue herido. Fue la muerte de contado. De una ambulancia, abren la ambulancia. Una ambulancia que transportaba personal militar. ¿Ya? Y en el texto del general Ernesto González y en el informe de la Comisión 30S presentan casi una copia textual de lo que dice González y manifiestan que es un confuso incidente. Hay evidencias, hay videos, hay documentos, hay partes policiales, hay informes de lo que estoy relatando. O sea, no es nada de cómo se ha manifestado. Los policías ingresaban en ese momento a esa unidad y le ven al policía muerto y le persiguen a la ambulancia. Le persiguen 2 camionetas de policías. La ambulancia da retro, invade vía y se sube por el sector de la Tola, para los que conocen Quito, donde está el antiguo Coliseo Julio César Hidalgo, y se sube por ahí. Los policías le interceptan a unas pocas cuadras, abren la ambulancia, le disparan al conductor de la ambulancia, ¿sí? Le disparan. Los policías, ¿no? Los policías. Ya un enfrentamiento porque habían muerto. Porque ya hay un muerto. Habían dado muerto, claro, a un policía. Ya hay correcto. un muerto y le persiguen y le disparan al conductor de la ambulancia de la clínica Villaflora. Le disparan en la pierna. Los que iban atrás, en esos entre militares en los grados de sargentos, de cabos y un mayor o coronel, teniente coronel, abren la puerta y quieren enfrentarse al arma, sacando las armas. Los policías disparan y le hieren, y ahora es un parapléjico el señor, tiene unas condiciones especiales de estación militar. Es lo que se provocó esto, ¿no? Por si acaso, esto fue provocado por el señor Correa y eso tiene que responder. Ese es el confuso incidente, pero nadie dice nada del policía Calderón. Nadie. Solamente hablan del confuso incidente. Del confuso incidente de la ambulancia. Del enfrentamiento o confrontación. Los policías salvajemente dispararon a una ambulancia y no sé cuánto. Pero no hablaron de que abrieron la puerta primero los militares y dispararon a matar a un policía. Esa es que usted me está hablando del policía Calderón, así es. Del policía Calderón. Y ante esta acción es la reacción de los policías. Pasemos al siguiente muerto. El siguiente muerto es un civil. Es un joven estudiante. Es Juan Pablo Bolaños. Juan Pablo Bolaños fallece ante los disparos, ahí sí, de balas
que venían de los grupos policiales, pero ¿quién incita a estas marchas? Y no se le nombra, ¿no? Por si acaso. No se le nombra al señor Ricardo Patiño. Al señor Ricardo Patiño, él es el que incita a la población. El ministro. El ministro Patiño. Ex ministro, ¿no? Pero nadie le topa. También tiene que irse preso por haber incitado y haber provocado estos desmanes. Aquí está la muerte del señor de Juan Pablo Bolaños, que la familia nunca quiso reclamar porque el señor Correa aprovechó y les dio puestos a la familia de él. Y están trabajando en las aduanas, están trabajando en unos ministerios. Vamos a los militares, si me permiten. ¿Tenemos tiempo? Sí, señor. Tenemos Darwin Panchi. Darwin Panchi y Jacinto Cortés. ¿Qué pasa con los dos militares muertos? ¿Desaparecen los cadáveres? Cuando hay fuerza y presión de la fiscalía que saquen los cadáveres, entregan los cadáveres y no hay la munición, no existen las evidencias. ¿Qué pasó? Entonces, presumimos que las evidencias eran, las muertes eran provocadas en ese cruce de balas, murieron los militares por balas militares. No está aclarado nada esto todavía, ¿no? La justicia está que evade, no está aclarado. Entonces, estos son los 5 muertos, existen 425 heridos, entre militares, civiles, policías. No es que ese día no pasó nada y que pobrecito los policías. Sí, aquí yo debo reconocer, algunos policías se salieron al margen, obraron mal, actuaron mal, golpearon, maltrataron, se enfrentaron a los ciudadanos civiles, cosa que no debía ser, ¿sí? Una protesta tenían que llevarla a un nivel como debe ser. Entonces, dejaron a un lado la ciudad, hubieron saqueos en Guayaquil, acordémonos, hubieron saqueos en otras partes, pero bueno, eso es lo que ya está dicho, pero continuemos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en el hospital? Cuando se hace el señor Correa que está secuestrado. Bueno, ¿estuvo o no estuvo secuestrado? No, es que eso no es secuestro. ¿Quién les habla? El coronel Orbe en algún momento trabajó en la unidad de antisecuestros y tenemos clarita la figura de lo que es un secuestro. Al momento que yo lo secuestro a usted, yo no puedo hablar con persona, nadie, pues, coronel. Usted está incomunicado, claro. Se desconoce su paradero, no sabemos dónde está usted totalmente desconectado, tan solo hay un negociador que utiliza una cantidad de artilugios, una cantidad de cosas, que le llama por radio, que le llama, está el secuestrado, digamos, en Santa Elena, va y le llama desde Guayaquil, mañana le llama desde Manabí, luego le llama de Juján, y luego le llama de Babahoyo, y luego le llama de Colombia. Son las maneras como actúan los secuestradores. Entonces, el señor presidente Correa nunca estuvo, el expresidente Correa nunca estuvo secuestrado. Eso es falso, porque a un secuestrado que firme decretos, que firme documentos, que esté hablando por teléfono, que le entran a visitar ministros, que le entran a visitar la prensa, ¿eso es secuestrado? No, pues. Pobrecito, no, que se hizo la víctima, que le han querido secuestrar y gracias a él la democracia revivió. Cuando ordenan el secuestro, no se aplica lo que constitucional y legalmente y los procedimientos militares y policías disponen. Ante un evento de estos, lo que tenía que formarse era un comité para poder solucionar el problema. Nunca formó. Y a los militares en pocas horas les obliga a que formen un operativo militar de rescate. Ojo, en un hospital. Mire que inclusive se refirió también a la prensa el coronel Rolando Tapia, que la prensa por un lado informaba una cosa y la prensa que tenían ellos informaba otra. Claro. Por eso es que en algún momento se dijo que mandaron a callar o a cerrar canales o que se unan a una sola información. Yo también, bueno, me faltó tiempo para hablar con el coronel Tapia, ¿no? Diría que de pronto los medios de comunicación o los dueños de comunicación, coronel, yo creo que no les quedó más que inclinarse en el sentido de que o te callas, o te cierro, o te quito la frecuencia. Y no se olvide que es el sustento que tienen los propietarios o concesionarios de las frecuencias para esto, ¿no? Porque si bien es cierto eso ocurrió, obviamente que tenía
un recelo total. ¿Por qué me recuerdo todo esto, coronel? Porque en algún momento el expresidente vino para acá y decían en el medio que yo estaba o pertenecía de que pedían a una persona y que vaya a entrevistarlo. En aquel entonces el dueño propietario de este medio vivía y yo le dije, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo me conozco como soy y yo lo he visto al expresidente cómo manipula a algunos compañeros o manipuló a algunos compañeros. Y yo no me presto para eso. Yo le decía y le dije al dueño, no quiero ir porque primero me va a mandar preso este señor y te va a cerrar tu radio. Yo mejor quiero evitar. Porque eso ya lo que se veía, pues, coronel Orbe. Hubo miedo, hubo ¿Ya? miedo. Por supuesto. Hubo miedo. Y no se olvide que muchos tienen poderes, pues, económicos, poder de todo. ¿Y nosotros Los qué que tenemos? estábamos atentos a las sabatinas veíamos que se inclinaban reverentemente y hablaban que son correístas y prestaban sus radios, prestaban sus canales de televisión, les ponían alfombra y ahora ya no hacen eso, ya no son correístas, hablan mal de aquel gobierno. Entonces yo creo que lo suyo fue, eso tiene un nombre, se llama dignidad, Enrique. Porque si hay periodistas dignos y uno de ellos es un perseguido y que se ha hecho la lucha conjuntamente con él, me refiero a Emilio Palacio. Sí, sí. Y me refiero a Emilio Palacio. No se olvide lo que pasó con muchos periodistas serios, de canales muy serios, Claro. de medios muy serios. Pidieron su salida y salieron. Cantidad de canales. Mire, es muy interesante, no estoy haciendo campaña, no estoy haciendo propaganda, pero es una buena memoria el tema del texto que presenta la señora Lourdes Tibán. Tiene un nombre muy bien llegado a Correa, Tatay Correa. Para los que no lo conocen, que es el término Tatay en nuestra nación quechua, que significa asco, desprecio, es apestoso, bueno, eso es Tatay Correa. Y aquí podemos ver todas las persecuciones, todas las cosas que hizo a cuánta gente inocente, cuántos muertos, cuántos presos, periodistas perseguidos. Y aquí hay mucha gente, en esto estamos escuchándole a Rolando Tampia porque también está tomado en cuenta aquí. Coronel Pero Orbe. lo que usted hizo es dignidad. Mire, Enrique. bueno, yo siempre yo digo siempre lo que pasó, que me pidieron, yo dije que no. Yo dije que no, le dije al dueño en ese entonces que todavía vivía, que no me quiero exponer, porque con todo lo que he observado y he visto, me van a meter preso y te van a cerrar tu radio. Así es. Porque yo no voy a permitir una situación así. Porque aquí el entrevistado es el que tiene que responder, no decir lo que ellos quieren. Mi criterio en ese entonces, ¿no? Así es. Ahora, hay otra de las cosas importantes, coronel Orbe. Y esto de los movimientos que hay, esto de la situación que vive el Estado ecuatoriano, si tiene culpa Correa, ¿por qué no está tras las rejas? Una, dos, si verdaderamente tiene evidencias, ¿por qué la Interpol no hace nada? Tres, coronel, yo tengo, como usted debe tener, muchos amigos. ¿Y qué me han dicho algunos amigos? Y se lo digo y le hago esta pregunta porque me dice, Enrique, hablan de Correa. Porque son correístas, pues ellos no me han dicho, yo soy correísta. Hablan de Correa y hasta la fecha no le pueden demostrar nada. Son estómagos agradecidos, Enrique. Son estómagos agradecidos. Tenemos una justicia politizada, una justicia cooptada por el correísmo. Y no nos olvidemos de lo que dijimos hace rato, cuando el presidente Correa, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que manifestó? Que él es el jefe de todos los poderes. ¿Cómo les digo Entonces, que son estómagos agradecidos? Mire, vamos a analizar el caso de estómagos agradecidos, ¿no? Porque les mejoró su condición de vida, les mejoró su calidad de vida. Vaya a ver si hacemos un análisis de la venta de vehículos en el país, vehículos de alta gama, quiénes fueron los compradores, ¿para qué hablar más? Ahí están los resultados, las buenas casas, bueno, es un tema que la justicia lo tendrá que manejar. Pero hay un tema muy importante en el secuestro, cuando supuestamente le liberan al presidente, yo no entiendo eso, entran los militares a un hospital cuando la Convención de Ginebra
lo prohíbe, ¿sí? Lo prohíbe en estado de guerra. ¿Cómo es que ingresan los militares y no cumplen esa normativa? Cuando ingresa el equipo táctico llamado el COE, que es el Comando de Operaciones Especiales, los que dan seguridad a los presidentes. Y entran, disparan, hay evidencias, por si acaso, hay evidencias que ya fueron tapadas, hay algunas todavía que no tapan, lanzan unas bombas de stun. Permítame explicarle rapidito qué es las granadas de stun. Las granadas de stun son unas bombas, unas granadas de aturdimiento que al momento que yo lanzo producen un estruendo muy fuerte. Por eso, aturdimiento. Lanzar una granada stun en un hospital donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay mujeres que están que dieron a luz, donde hay gente muy enferma, hay disparos, hay enfrentamientos entre los miembros del COE y los del GIR, ¿sí? Y luego sale el presidente escoltado por policías. A ver, explíqueme, general González, ¿cómo es su teoría? Por favor. Producto de eso, le matan a un policía. Producto de eso, le matan a un policía. De aquí, los militares ya avanzan, ya se retiran, le ven a un policía que está subiendo, le ven uniformado a este humilde, sencillo, campesino policía, y le disparan, bajan, le patean, le ven que está muerto, sí está muerto el señor y se van. Es del cabo Nelson Potestar que está en la foto. ¿Podemos tomar contacto con él? Encantado. Por favor, si me da... no se asuste la ciudadanía por estos relatos, por favor, que son medios tenebrosos. 099. Señor Cristian, 099. 018. 018. 3236. 3236. Nelson Potestar, herido de muerte, tiene la bala todavía. Hable usted momentáneamente para tener contacto. Estamos relatando todo lo ocurrido, todo lo ocurrido el 30 de septiembre, hoy 9 años. Volvamos, le parece que algo le dice. De esta fatídica fecha de el 30S. Algo que la gente comenta, la comunidad definitivamente no se puede nos contesta. contestar. Bueno, no. yo quiero relatarles porque conozco perfectamente este caso. Nelson Potestar, él salía de cuidar a un detenido en el hospital Andrade Marín, sube al regimiento porque él tenía su vivienda muy cerca del regimiento, lugar de trabajo donde fueron los hechos. Él ya escucha que ya se terminó, suben y había un camión de militares en retirada, le ven al policía, ¡plum!, le dispararon. ¿Sí? El proyectil sin estar metido en nada. En el problema. Solo nada. Porque él subía uniformado. Uniformado de policía. Ese fue el mayor pecado de él. El proyectil le tiene todavía alojado en la columna a milímetros de donde puede quedar parapléjico. El señor Correa se entera de este caso y se reúne 5 veces con él y le lleva a los famosos cambios de guardia por 3 ocasiones, a él, a la mamá, al papá, y que le va a dar trabajo, que no se preocupe, y él lo único que pedía es que le devuelvan su trabajo. ¿Cómo es posible un policía que le hieren de muerte porque está ausente, le llevan a otro hospital que no es del de la policía, no aparece el Potestar, darémosle la baja, le dan la baja, y él está dado de baja, no tiene trabajo, y con su problema con el proyectil. O sea, le dieron la baja. Le dieron la baja. Entonces, ¿por qué le dieron la baja? Porque estaba ausente por más de 11 días. Ajá. Estaba en cuidados intensivos, pasó mucho tiempo, y el presidente Correa se reúne con él y que te voy a ofrecer esto, y que tranquilo, que la Revolución Ciudadana te apoya, y toda la verborrea de este mal llamado presidente. ¿Qué es lo que pasa? Que el presidente, el Nelson Potestar, son 9 años que la justicia no le toma en cuenta. Han pasado por cientos de fiscales el caso de él, guardado, archivado. Luego el señor comandante, el jefe del comando conjunto, dijo que él no es de los militares, que eso tienen que investigar, que traigan a investigadores extranjeros para conocimiento del señor general González y de aquel entonces, de la cúpula de aquel entonces. Vinieron investigadores extranjeros, señor general, y ellos hicieron las pruebas suficientes en que determinan que los proyectiles son militares. El tema no es de pelear si es que el proyectil es militar o no es militar. Cuando se hacen estos trabajos, son trabajos técnicos,
científicos que se miden la ubicación, la distancia, la inclinación. Toda esa información produce que se determine la ubicación donde estuvieron, porque si se dice que estuvieron a 120 metros, tiene que contarse y tiene que determinarse que son 120 metros. Entonces, las pericias hechas están presentes, señor general, pedidas por el gobierno y por usted, en la que lamentablemente tendrán ustedes que responder y tendrán que dar la cara a la ciudadanía y contar la verdad, porque el Ecuador se merece la verdad, y esta verdad está ya próxima a salir. A ver, el señor productor, Cristian. A ver, con Cristian. A ver si tenemos en la línea al cabo Nelson Puente Estar. Sí. A ver, un ratito, cabo. Vamos a conversar de inmediato con el cabo Nelson Puente Estar. Casualmente usted, coronel Orbe, está hablando sobre el tema de que este señor policía, su delito es cuidar a una persona que estaba detenida en dicho hospital, y como lo ven con uniforme le disparan. Sí. Así es, ¿no? Y eso los señores que hacen justicia en el país no quieren tramitar, no quieren trabajar, porque no quieren involucrarle más al señor presidente. Vamos a contactarlo en este preciso momento, ¿no? A ver si estamos enlazando con el señor Cabo es, ¿no? Sí. Cabo Nelson Puente Estar. En mi cabo, ya estamos en la línea, vamos. Voy a saludar con usted. Bueno, estamos con el cabo segundo de la Policía Nacional, Nelson Puente Estar. Se decía, aquí está el coronel Orbe manifestando, que usted, su delito era estar con el uniforme, le disparan y por último le dan la baja. ¿Y qué otras cosas más pasaron? Adelante, buenas noches. Bueno, un saludo especial para usted. Para mí. Bueno, dentro que coja una buena ubicación. A ver si se ubica bien mi cabo, porque como que se corta la llamada de donde usted se encuentra. Mi cabo Puente Estar. Adelante. Imposible. Bueno, Nelson, creo que no está viendo. Es imposible. Sí, porque está su escuchando. comunicación. No, se corta la llamada, cabo. Bueno, usted nos está observando en este momento, no sé si... Hola, Nelson. Definitivamente. El miembro que estamos hablando, el ex miembro policial, él vive en el campo, en la provincia del Carchi, y siempre hay problemas para comunicarse con él. Qué pena, porque me hubiera encantado, ¿no?, que él dé de su propia boca. Hola. Lamentablemente. Seguimos. Sí, continúe, sí, coronel. Bueno, el caso de Nelson Puente Estar es un tema también muy emblemático, en que no le dan trámite, le han demorado, le han archivado, ha pasado por una cantidad de fiscales, se corta la señal. Y el caso de él no desarrolla. Estamos en la línea con Nelson Puente Estar. Adelante, Nelson, adelante. Buenas noches, Enrique, buenas noches, mi coronel. Bueno, sí, justamente yo... Se cortó. Se cae la señal. No, imposible, coronel, ¿no? Bueno, continuemos. Sí, qué pena. Pero él nos está escuchando porque... Sí, Nelson, no se le puede escuchar. ¿Qué es lo que pasa en el rescate? Se dan una cantidad de eventos. Mire, se habla de que había francotiradores. Sí. Para ustedes, ciudadanos, para ustedes, amigos, el francotirador, las personas que conocen de lo que es un francotirador, les paso a explicar. El francotirador es la élite de las élites. Si en la Policía Nacional existen 5 o 9 francotiradores, no es más. No hay más. Y si me dicen en las Fuerzas Armadas hay un número que llegue a los 18 o 20, no pasan. Porque el francotirador es lo más excelso de los grupos élites. Es lo máximo que existe.
Y el francotirador no juega. El francotirador es el objetivo, eliminar, no es herir. Y dentro de la mentalidad, dentro de la mente del señor Correa y de muchos seguidores, que alrededor del regimiento estaba lleno de francotiradores. Si hubiese sido así, ¿cuántos muertos más estaríamos hablando? Pero se crea esta ficción para poder convencer a la ciudadanía. ¿Cuál es el trabajo del francotirador, coronel? Eliminar un objetivo. No es allí herir, no, esa es No es herir, esa es la eliminar. función del francotirador. Es de eliminar a grandes distancias. ¿Y para qué francotiradores en este rescate que no era secuestro, mi estimado coronel? Porque o sea, con la explicación que usted está dando, eso es ir a matar. ¿Ir a matar a quién? ¿Quién tenía secuestrado al presidente? Si se dice que nunca estuvo secuestrado. Esa es la mente de película que tenía el señor Correa y que creo que la mayor parte de ciudadanos en común lo tenemos, porque no hay derecho de que sepamos estas cosas, por supuesto, pero ante esa mente fantasiosa del señor Correa, señor de Correa, se daban estas cosas, ¿no? Se daban estas cosas, y no quiero ser un malcriado o faltar el respeto, pero es una persona que hizo tanto daño a una institución, ha hecho tanto daño a miles de familias y sobre todo al país. El señor tiene que venir a estar preso. El 30 de septiembre le va a hacer que pague más. El caso de Arroz Verde no va a ser mucho. ¿Cómo el 30 de septiembre. ¿Cómo veían ustedes que el 30 de septiembre, en los primeros años, comenzaban a celebrar cada 30S que viva la democracia y hacían fiestas y se olvidaban de los muertos? Claro, $1,500,000. Bailaron sobre la sangre de nuestros muertos. Bailaron sobre la sangre de mis hermanos policías, de mis hermanos militares, de aquel civil que murió infamemente. Que ahí recuerdo, ¿de cuántos heridos? Que ahí recuerdo la postura de Cintia Viteri, hoy alcaldesa de Guayaquil, en el seno de la Asamblea Nacional, que dice, ¿para cómo es posible de que se haga fiesta cuando tenemos muertos allí? Esa fue la postura de Cintia Viteri. No sé si usted recordará, coronel. Sí, por supuesto que sí. Pero mire, no es únicamente policías y militares, Enrique. Aquí hay una cantidad de periodistas perseguidos, además de la persona que nombramos, de Emilio Palacio. Hay una cantidad de perseguidos. El tema del 30 de septiembre es la persecución brutal que le hacen a Clever Jiménez, que le hacen a Fernando Villavicencio y que le hacen al doctor Carlos. Bueno, es motivo de eso, porque ellos elaboran una carta y le indican que él debe responder por las muertes. Eso es lo que provoca la persecución brutal a las tres personas que estoy nombrando. Ahora, usted formó parte de la Policía Nacional en servicio activo. No sé si es real, usted formó parte también de servicio de inteligencia, que eso también existe, tanto en Fuerzas Armadas como en Policía Nacional. Se comenta, se rumora muchísimo, y se escribe, los disparos, para hacer un disparo o cometer estos hechos, estos actos, tiene que haber existido una orden. Fuego. ¿Quién ordena esto? ¿Cómo es posible de que no se haya determinado quién ordenó? Si hay inteligencia, aquí en el Ecuador tenemos de todo, como en otros países del mundo, pues, mi coronel. Pero, entonces, ¿por qué no se dice todavía quién ordenó fuego? No, la comunidad o la sociedad del país todavía no logra entender aquello. ¿Quién ordenó? ¿Por qué no se determina aquello en esta investigación? Hay un documento que está en las entidades de justicia. No nos preguntemos por qué tenemos en nuestras manos este documento, pero este es un informe que realizan los propios militares y donde lamentablemente se ponen la soga al cuello. ¿Cómo así? Porque dicen que fue una orden dada por el presidente, ante la orden vertida por el presidente y de aquel entonces del ministro de Defensa, acordarás el poeta Ponce, ¿sí? Un irreverente que nunca respetó ni terminó de entender lo que constituye las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, nunca terminó de entender, y él es de que pasa y transmite la orden a aquel entonces al jefe del Comando Conjunto. El jefe del Comando Conjunto recibe una llamada de uno de los decanes del presidente, en que le dice el general González, es que mire la orden que me está dando, así es mi general, pero usted ya conocerá el carácter del presidente. Por eso ejecuta. ¿Y eso está por escrito? Está en el libro del general, está en el libro Memorias del General. Por favor, revisen si lo pueden encontrar. No le estoy publicitando la obra del general González, pero eso está escrito. Y eso está en los juzgados, ¿no? Por si acaso.
no estamos alterando acá nada, estamos hablando con evidencias. Se dice que hicieron un asalto sin armas de fuego, sin armas de guerra. Aquí están las armas de guerra, la cantidad de armas de guerra, ¿sí? Que no tuvieron blindados, aquí tienen blindados, 9 blindados en total. Ahí existen, los de Urutú son 4, los blindados Cascabel son 4, los de Ararraca son 12. ¿Dónde están? Y que no le pueden sacar al pobrecito secuestrado en un vehículo de estos. Le sacan en el vehículo que pertenecía a la vicepresidenta de la asamblea de aquel entonces, Irina Cabezas, en un Toyota Land Cruiser que no era blindado. Le sacan ahí. ¿Cómo es este operativo? O sea, por favor. Alguien que me explique, pues explíqueme, general González, explíqueme el exministro Ponce, explíqueme el excomandante general de aquel entonces. ¿Cómo es ese operativo que hacen? Los operativos son cosa seria, en la que se mide consecuencias, se ven antecedentes, qué resultados tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que evitar. Eso no hicieron aquí. Y ahí está el resultado, los muertos. Un país engañado, un país que hasta ahora no entiende qué es lo que pasó, un país que no sabe la información, que no conoce cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos fiscales actuaron malamente. Aquí hay muchos fiscales que tienen que irse presos, Enrique. Hay muchos jueces. Y le pongo un caso nomás, no. El fiscal que le acusa al coronel César Carrión ahora es presidente de una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, pues. ¿Cómo? A ver. Esos son los premios que daban, pues. A ver, por acusar al coronel César Carrión. El fiscal de aquel entonces que le acusa al coronel César Carrión. Le acusa y es de que le hace que le envíen preso al coronel Carrión. Y como premio, ahora es presidente de una de las Cortes Nacionales, de las salas de la Corte Nacional de Justicia. Y de esos tenemos muchos. Y me gustaría, mire, hay un caso muy importante porque es real, está en las manos de la justicia. Escuchémosle al otro compañero, que es de que está preso por magnicidio. Es un policía que está lejos de donde está el evento, creo que está en Riobamba o viajando a Riobamba, Quito, y por la oreja, por el óvulo de la oreja, determinan que es el cabo Marcelo Bonifaz. Marcelo Bonifaz, 12 años sentenciado, acabó de salir hace pocos meses, en la que tuvimos, ¿quién le habla? En el grupo de César Carrión, de mi esposa, que ejercimos algunas gestiones para recuperarle a él. Y él está libre, está con libertad condicional. Coronel, me escribe una persona que, bueno, no tengo el nombre, pero me dice, no sé si le interese mi tema. Igual soy un ex policía, compañero de Nelson Puente Estar. Igual preso por Serrano. Me escribe. Sí, hay muchos. Necesitamos un programa de unas 4 o 5 horas, ¿no? Sí, porque yo veo que... Y con un vasito más de agua. Sí, mire, es importante que le escuchemos también a otras de las personas, porque son varios eventos. Es el señor cabo que estuvo preso, acusado por intento de magnicidio, es el cabo Marcelo Bonifaz. Marcelo Bonifaz, también creo que está ahí, ¿no? Sí, está Marcelo Bonifaz, por favor. Marcelo Bonifaz. Él es mi coronel, mire. No, otro. Escuchémosle y vamos a quedarnos aterrorizados con la historia de él, no, porque es de una historia que ahora está saliendo. No, él es de él. A ver, deme el número de Marcelo Bonifaz. Mire, él no es. No. Él, ya. Justamente él. Marcelo Bonifaz. A ver, deme el número. 096 018 3236. Vamos a conversar con Marcelo Bonifaz. Escuchémosle a Marcelo a ver qué dice. Y van a caerse horrorizados lo que pasó, ¿no? ¿Cómo se jugó? Está con libertad condicional. Fue liberado hace unos 4 o 5 meses atrás, en la que hubo un gran aporte de mucha gente para alcanzar la libertad condicional. Cabo segundo. Buenas noches, mi cabo Marcelo Bonifaz. Ya, vamos a salir, estamos con el coronel Orbe recordándole 30S. Vamos a tener contacto en este momento con usted, ¿correcto? Ya, ok. Estamos al aire, bueno. Vamos a tomar contacto con el cabo de la Policía Nacional, Marcelo Bonifaz. También recordando estos momentos 30S. Estamos a través del canal virtual, el Balcón TV en online. Nos ve la provincia de Santa Elena, el país entero y también el mundo. Esta es la tecnología de las redes sociales. Marcelo, recordando el 30S, estamos con mi coronel Carlos Orbe Fiallo también aquí en este set de televisión virtual. ¿Cómo se vivió? Cuéntenos cuál es el caso suyo, Marcelo Bonifaz. Buenas noches. Buenas noches, muy amable, gracias.
por la oportunidad de este medio de comunicación. Pues agradecido de todo y pues mi caso, contarles, la denuncia fue establecida en el momento que yo estaba siendo juzgado en el 2014, que fui víctima de soborno por parte del ministro de ese entonces del Interior, que ahora es asambleísta, José Serrano, gran parte también Santiago Andrade, asesor de la presidencia de la República en ese entonces, y que para colmo el esposo de la jueza Silvia Sánchez, jueza de la Corte Nacional, y Diego Rivadeneira, asesor de Galo Chiriboga. Pues estos tres mencionados pues me sacaron una semana antes de mi juicio y me ofrecieron $150,000, 3 visas de España para mi esposa, para mi hija y para mi persona, a cambio de que yo firmara un documento. En el documento estaba establecido más o menos de 6 páginas que 30 era debidamente planificado y orquestado por las políticas de la policía estaban afectados. Ese documento garantizaba para mí el indulto, el cobro de este dinero y las visas de España para evitar cualquier repercusión. Obviamente yo no lo acepté. Yo hablé con mi papá, hablé con mis compañeros y pues tengo grabado algo que me dijo mi papá y creo que me dio una lección de vida. Mi papá me dijo algo que me quedó impregnado y me dijo que la verdad te hará libre y tu dignidad no tiene precio. Pues así fue. Me dieron un número de contacto para que me comunique con Santiago Andrade. Nos comunicamos a los 5 días y nos dijo que tomemos contacto, imagínense, con el fiscal de mi caso, Gustavo Benítez. ¿Qué tenía que hacer el fiscal ahí como intermediario en una negociación? Pues así se manejó la justicia, así nos sentenciaron a 6 compañeros a 12 años, ya que ninguno de nosotros, al menos yo, que me hicieron el ofrecimiento, no lo aceptamos y nos cayó exactamente todo el rigor de la ley. Ahora se preguntarán ustedes por qué le ofrecieron a él y al resto no. Pues cabe indicar que yo jamás estuve en el lugar de los hechos. Yo estuve en las Robles de Tamayo, en el cuartel del grupo de tránsito donde se ubicaba en ese entonces, atrás de la antigua embajada. Para los que conocen Quito, pues queda más o menos por el sector de Parque Ejido. De ese sector al hospital de la policía hay más de 5 kilómetros de distancia. El video con el que me involucran es un video de Diario Comercio editado a las 8 y 5 de la noche. Y yo entrego mi arma exactamente a las 8 de la noche. Hay un registro certificado por mi coronel y por mi mayor de ese entonces jefes comandantes de mi unidad y encargado del rastrillo del sargento Hunda. Certifican con puño y letra que yo el jueves 30 de septiembre del 2010 ingreso mi arma a las 8 en punto de la noche. Sin embargo, pese a esa prueba de que yo no estaba armado y de que me encontraba en otro lugar a la misma hora que estaba siendo vinculado, fui sentenciado. Cabe indicar, antes de mí estuvieron 2 policías presos, Benavides y Casalombo, 8 meses y 6 meses respectivamente presos, acusados por la misma o por el mismo delito del que yo fui sentenciado. Ellos tuvieron la oportunidad de hacerse un peritaje afuera. ¿Qué resulta? Que cuando me involucran a mí, yo era el tercer sujeto involucrado por la misma situación. En lo jurídico dicen que involucrar a 3 personas por la misma causa, el caso cae por nulidad. Entonces yo tenía que sentenciarme sí o sí. Por eso es el ofrecimiento del dinero. Para que como resulta que, mejor dicho, después viene un informe de inteligencia militar y determina el culpable, el verdadero culpable, que es un policía de apellido Caiza, que está trabajando normalmente en la ciudad de Ambato. Él es el que grita y sale bala, pero yo ya estaba sentenciado. Por eso es que a mí me ofrecen el dinero, para que yo no pueda reclamar ni pueda decir nada y a su vez involucrar a los demás policías. Con mi testimonio bastaba para que más de 1.100 policías involucrados en el 30S fueran juzgados y sentenciados. Pero no lo acepté. Pues decir la verdad, créanme que también me ha costado muchísimo. Me costó mi vida laboral, me costó mi vida familiar,
Me divorcié en el 2016. Me costó absolutamente todo. Pero al menos tengo todavía la dignidad y la frente en alto de poder salir a la calle y que nadie me diga que me he robado un solo dólar y que nadie me ha comprado la confianza. Correcto. Marcelo, entiendo que esta situación tiene que ser dura, durísima, fortísima para usted, pero con ese valor. Ustedes lo que esperan es ahora. Usted está en libertad condicional en los actuales momentos, Marcelo, ¿no? Sí, me encuentro con la libertad. Pasé detenido por algo que no cometí. Justamente, acabaron con mi vida. Pasé detenido 4 años, 11 meses y 22 días. Casi 5 años, exactamente. Salí con la prelibertad hace 6 meses. Mucha gente me recrimina y me dice, ¿por qué no has denunciado? Yo he denunciado siempre, desde el principio. ¿Y por qué no lo hice ante el público? Porque estaba preso. Por eso no lo hice público. Porque en la cárcel 4 nos sometieron a varias presiones psicológicas y administrativas, porque los directores, todos los directores, incluso hasta los de hoy presentes, fueron corregidos. Nos presionaban siempre. Una vez tuvimos un altercado y cabe indicar, les voy a contar una reseña. Tuvimos un altercado irónicamente con Jorge Glass, mis compañeros. ¿Estando preso? Jorge Glass le recriminó a un compañero que de dónde había aprendido a pagar. Mi compañero aprendió a pagar ahí adentro. Mi compañero le recriminó y le dijo que él en 4 años preso, él había aprendido eso y muchas cosas más. Entonces Jorge Glass le respondió a mi compañero Eduardo Mullo que él también estaba detenido ahí sin pruebas injustamente, a cual mi compañero se le rió y le recriminó que la diferencia entre él y nosotros es que cuando nosotros salgamos libres nadie nos va a decir ladrones ni que nos hemos robado un solo dólar. Esa pequeña cosa, ese pequeño comentario, a los 5 minutos nos llamó la directora de la cárcel, Nancy Cárdenas, en ese entonces, y nos amenazó textualmente que nunca más volvamos tan siquiera a referirnos mal al vicepresidente constitucional de la República, que nunca en ningún país le ha ocurrido que un vicepresidente todavía en funciones de secreto, y que si otra vez al menos insinuábamos de mala manera en contra del vicepresidente, ella misma nos trasladaría a la Tacunga. De esa manera se nos presionaba, de esa manera se nos presionaba a tal punto que el director anterior, Diego Campoverde, justo en épocas electorales en el 2017, él se hace portavoz de Rafael Correa y nos dice, señores, ustedes tienen el indulto en sus manos, solo tienen que firmar aceptando su culpa y pedir disculpas. ¿Cómo usted se puede imaginar pedir disculpas por algo que no cometimos? ¿Cómo se puede usted imaginar pedir perdón por algo que jamás hicimos? A lo que le respondimos que no estábamos de acuerdo. Incluso el director de ese entonces, el abogado Campoverde, nos ofreció trabajo que nos ofreció el gobierno con tal de que firmamos el indulto, obviamente porque eran épocas electorales. No lo aceptamos. Todos mis compañeros pagamos la culpa. Solo un compañero pidió el indulto. En esto los 5, todos pagamos dignos lo que teníamos que pagar, injustamente, pero así lo hicimos. Pero con la verdad y con la frente en alto. Muchas gracias, Marcelo. Este relato importante, entiendo el dolor que usted tiene. Obviamente, no. Solamente personas que no han estado tras la reja no pueden saber lo que es estar detenido. Gracias, Marcelo, tu atención desde el lugar donde te encuentres. Hoy que estamos reviviendo esto de hace 9 años, lo que ocurrió y lo duro que ha sido para ustedes, Marcelo. Muchas gracias a ustedes por hacer visualizar. En realidad no soy yo la única víctima, hay muchas más historias desgarradoras, incluso más que las mías, como Nelson Puentesar y Capitán Guzmán. Personas que no hemos perdido todo, familias, economía, trabajo, pero lo único que tenemos así es el honor de haber sido policías y policías de honor. Y si por eso fuimos victimizados y detenidos injustamente, pues ese es el destino de la vida. Ha sido muy duro,
muy duro salir adelante. Pero con la bendición de Dios lo estamos logrando. En mi caso personal, pues, he emprendido en un negocio y a Dios gracias me está yendo bien. Estoy terminando mis estudios de Derecho en la Universidad de Loja y espero culminarlos. Y en lo jurídico, pues hemos presentado una acción extraordinaria de protección a la espera que la Corte Constitucional nos dé ya fecha, porque ya está admitida, esperando que nos dé fecha para poder acoger esa acción extraordinaria de protección. Y a la espera de que sea calificada la Corte Nacional, ya que sigue plagada de corrupción y corrupción. Y realmente en esta Corte Nacional, ninguno de los casos de 30F que caigan ahí, va a salir la verdad, ya que sigue plagada, como les manifiesto, de corrupción y corrupción. Muchas gracias a ustedes y espero que todo esto que nos pasó a nosotros y a mis compañeros nunca más vuelva a pasar, porque en realidad uno como policía se le jura lealtad al pueblo, más no a un mandante, peor aún a un tirano corrupto y déspota como fue Rafael Correa Delgado. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted, Marcelo Bonifaz. Muchas gracias a esa intervención excelente, recordando estos hechos históricos que avergüenzan al Ecuador. Perdónenme, pero avergüenza al Ecuador, cuando hay personas inocentes y dan la cara, nombres y apellidos, expresando el sentir propio de lo que están viviendo. Me dio la impresión, mi coronel Orbe, de que Marcelo un poco más se quebraba, pero es normal en el ser humano. Cada uno de nosotros tenemos sentimientos, pues. Cuando que nos quedamos sin trabajo, la familia, cómo proteger a nuestra familia, cómo llevar el sustento a nuestra familia. Es obvio, pueden sentir de cada uno de nosotros, pues, mi coronel. Y mire que no solamente es el único, ¿cuántos más? ¿Y cuál habrá sido ese sinsabor amargo tras la reja, mi estimado coronel Orbe? Enrique, nos ha tocado estar en la lucha por largos años, y yo creo que en algún momento decidí ya venir a vivir acá, pero a mis compañeros no les hemos abandonado. Es una lucha tenaz que estamos haciendo. No es que esto está dirigiéndose así nomás, o sea, es un trabajo que está debidamente planificado y tenemos los elementos suficientes para hablar. No estamos hablando aquí con resentimientos, pero quiero ponerle de manifiesto a usted lo siguiente. Tenemos 464 heridos, hay un error topográfico, no son 264, son 464 heridos, 1.500 policías, entre policías, militares, profesores, periodistas, comunicadores sociales, están procesados o fueron procesados. Se dieron 1.200 bajas policiales, les obligaron a los policías a pedir la baja y otros se vieron forzados a pedir la baja. ¿Por qué? Porque salían en las cámaras. Fue una cacería de brujas que a mí me tocó estar en algún momento y siempre estuve en contra de esto porque no se podía trabajar así. Nosotros los policías tenemos un juramento de honor y no podemos irnos con nuestros compañeros que de repente no tenían nada que hacer. Contra el pícaro, contra el policía que se le vio que abusó, que afectó a la ciudadanía, contra él sí, adentro. Pero cantidad de policías, como el caso de él, salieron afectados. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Perdón, con esto termino, Enrique. Dígame. Y existen 14.000 policías sancionados administrativamente o disciplinariamente. 14.000 de 40.000 policías que éramos en aquel entonces. Por favor, el porcentaje, dígame usted cuántos policías fueron afectados. Por supuesto, claro, son 14.000 que usted está indicando. Esa es la realidad. Claro. Y eso no se dice, eso no se dice. Eso no se dice. Eso es lo que muchos de mis compañeros nuevos no conocen. Eso no conocen muchos de mis compañeros. Y yo quiero hacer aquí un recuento. Los policías de honor hacemos un juramento a la sociedad. No hacemos al mandatario, no hacemos al gobernante, no hacemos al poder de turno. Nuestro juramento es a la sociedad, nuestro juramento es a que se cumplan las leyes. Pero acá el señor lo que quería es que seamos leales a él, leales y debe la cantidad de cosas. Yo le manifesté a usted que uno de los malestares eran cuando se hace la compra de 30.000 pistolas, que en Austria cuestan 340 o 350 dólares, y aquí le pasaron por $3.000 antes del 30 de septiembre. ¿Y quién hace ese contrato? Sí, el ministro de aquel entonces. No nos olvidemos los patrulleros que ya van matando a una cantidad de policías porque tienen problemas, y disculpen la marca, se me fue, pero van matando cantidad de policías.
Esa es la policía que ahora tenemos, una policía disminuida. Como lo que están los pasó niveles de seguridad, con los helicópteros estos que también fueron traídos o comprados y que no eran los Eso es un tema apropiados. de la FAE. Es un tema de la FAE que algún rato también podemos hablar, o cuando yo ya pueda hablar, porque no se olvide, yo soy parte de la veeduría de la muerte del general Gabela, y tenemos esta información. Eso no lo podemos ver ahorita porque está en un proceso de Coronel, el tiempo se nos va. El coronel Carrión tuvo la valentía de decir y manifestar públicamente de que el expresidente nunca estuvo secuestrado. Sí, un hombre ¿Y digno. qué le pasó al coronel Carrión cuando hizo esas declaraciones? Un hombre digno, un hombre de principios, un hombre de valores. Por eso estuvo preso 8 meses y le tocó la destitución de la institución, la persecución a mi familia, a mi hermana, a mis sobrinas que les quisieron quitar cuando eran niños. Y aquí le pongo un ejemplo. ¿Se acuerda usted de una foto que publicó El Universo que estuvo a punto de ganar un premio cuando el coronel Carrión le da la bendición a mi sobrina cuando él está preso, le está sacando a un juzgado, y el señor que ahora está pagando, y tiene que pagar más, ¿no? Este medio hombre. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El señor que está con el grillete y está como mujer en la casa porque parece que está embarazado, porque solo a las mujeres embarazadas les dan el tema. Alexis Mera Giler. Se burla, el cobarde es mi sobrina. Y dice que son lágrimas de cocodrilo. Que eso es un tema de actuación. Decirle eso a una niña de 12 años, Enrique, cuando llora porque su padre está preso. Sobran los términos despectivos para este cobarde, para esta serie de cobardes que nos gobernaron. Es una pandilla que nos gobernó. Y en eso estamos. Y si usted quiere, la ciudadanía, vea qué es la delincuencia organizada. Cómo está estructurada la delincuencia organizada. Y vamos a concluir que quienes nos gobernaron fue una gavilla, de delincuentes organizados. Amigos, seguidores de redes sociales a través del canal virtual del Balcón TV, el tiempo se nos ha ido. Quiero agradecer su presencia, mi coronel, Gracias, aunque ha sido muy corto el tiempo. Sí. 2 horas que hemos estado conversando ha sido corto. Yo creo que el próximo año tendremos, si Dios me permite, y estamos vivos, incrementaremos 1 hora más, porque año a año hay que recordar esta historia. Hay que ver qué pasa en el transcurso de este año también. Hay que ver qué pasa también en el transcurso de este año con todas las investigaciones y las formulaciones de cargos que se están haciendo, coronel, para el próximo 30 de, si Dios nos permite, tanto usted como yo estemos en esta vida o en este mundo, poder seguir despejando, dilucidando estos importantes temas, que es importante que la comunidad, la sociedad civil de nuestro Ecuador conozca la realidad y la verdad de estos hechos. Y no se coronel. olvide, por yo decir estas verdades, que ahora están saliendo a la luz, fui perseguido por el señor Serrano de aquel entonces, ministro Serrano, hoy asambleísta. Está metido en todo el señor, menos en misa. Y tiene también que estar preso. Y ya mismo cae preso. Ya mismo tiene que estar preso en la Tacunga, donde sea, pero tiene que estar preso. Porque ese es un ejemplo para las generaciones de que no se debe actuar así a su pretexto de que soy político. Eso no es ser política, eso es ser sinvergüenza. Muchas gracias, coronel Orbe. Gracias a usted, muchas gracias. Amigos, seguidores de redes sociales, televidentes del canal virtual El Balcón TV, muchísimas gracias su atención, esta deferencia especial que han tenido para con este servidor en esta noche, como todas las noches de lunes a viernes, de 7 de la noche a 9 de la noche o de 19 horas a 21 horas. Mañana, más novedades, más entrevistas aquí en El Balcón TV Online. De mi parte, muchas gracias, no me queda más que darles un abrazo y buenas noches.